El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Ok. La última serie estuvimos estudiando sobre la filosofía, las vidas, biografías, las contribuciones de los rabinos sefaraditas al judaísmo a través de la historia, y quedamos que íbamos entonces también a estudiar un poco sobre la historia y las contribuciones de los Ashkenazim. Cuando empezamos a hacer una lista de las contribuciones de rabinos, estamos hablando de miles de años en el judaísmo que hemos estado estudiando Torah y hemos estado viviendo una vida judía. Siempre se le olvida a un rabino. Traté lo mejor posible de cubrir ejemplos, de poder añadir ejemplos de rabinos que contribuyeron en diferentes categorías. Algunos eran peitanim, algunos eran poetas que le añadieron a la contribución del sidur y la oración, otros eran mekubalim, otros alajistas, etc., tratando de darles una idea, filósofos, escritores de musar, de leyes de ética y de comportamiento y desarrollo personal. Entonces, tratando de darles un ejemplo de diferentes categorías de estudios en ese área. Lo que voy a hacer entonces es que hablé sobre el desarrollo de la comunidad sefaradita en el contexto, al principio de cuando empezamos a estudiar de los rabinos. Empezamos a hablar sobre el contexto histórico del desarrollo de la comunidad sefaradita en España y Portugal, y cómo llegaron los judíos a España y Portugal, y cuáles fueron las contribuciones culturales de los países árabes, de los árabes y de los cristianos, que causaron que los judíos salgan de la tierra de Israel, que salgan de Babel, que salgan de Babilonia, entren a Egipto, crucen el norte de África, crucen a Gibraltar y entren a España. Y cuáles eran esas influencias que causaron que los rabinos de España y Portugal empiecen a escribir halajot, empiecen a escribir las leyes y formar códigos condensados de la ley. Antes de eso, si recuerdan, antes de empezar a escribir la halajá, mencionamos, antes de codificarlo en la forma de halajá, que lo último ya fue el Shulchan Aruch, ya lo más grande fue el Shulchan Aruch, el código de la ley judía. Pero antes de eso, el Rambam empezó a escribir el código de ley, el Mishneh Torah, ¿se recuerdan? ¿Se acuerdan del Rambam, no? ¿Se te olvidó ya el Rambam? Rambam, claro, No. ¿Tú lo conoces? Sí, yo lo... Tú hablas con él todos los días. Entonces, en el Mishneh Torah cogió la filosofía griega, el estilo de organización griego, y lo aplicó a la halajá. La razón que quise cubrir todo esto es para entender que en la cultura sefaradita, que fue lo que más empezó a escribir, a codificar, a condensar la ley judía, en la cultura sefaradita era una cultura extremadamente asimilada. Ahora, hoy en día, cuando la gente oye en asimilación, a los judíos religiosos no les gusta, porque se supone que nosotros vivamos separadamente. Pero en el pensamiento sefaradita, la asimilación no quiere decir que uno va a ser menos judío. Quiere decir que uno va a ser un ciudadano del mundo, que va a estar involucrado con los goyim, con las ideas de los goyim, va a entender la ciencia, va a entender la matemática, va a estudiar la filosofía griega, la filosofía de la ciencia, todo lo que tiene que ver con el mundo de afuera. Va a ser un español, va a ser un portugués, hasta mexicano puede ser. Wow, hasta mexicano. Miren, le gusta mi camisa, que es mexicana, ¿no? De Oaxaca. De Oaxaca. ¿Sí? Representando a toda esa gente. Hello. Ok, anyways. Aquí está el alcalde de... No. López Obrador. Ok, entonces, lo que estoy tratando de comunicar es que
prestaron ideas que venían del mundo de afuera y también ideas naturales del judaísmo que habían traído de todos los grandes estudios que habían tenido en Babilonia, en Irak, lo que hoy en día es Irak. Lo trajeron con ellos a través del norte de África, le añadieron a esa cultura originalmente de la tierra de Israel, que habían salido todos los más grandes estudiosos, habían salido por Nebuchadnezzar, por la expulsión de Nebuchadnezzar para Babilonia. Entonces allí se estableció en Sura, en Pompedita, se establecieron las grandes academias, los grandes yeshivot. Esto es para recalcar lo que habíamos dicho anteriormente, pero va a estar conectado a este desarrollo. Entonces salió este estudio de Babilonia, cruzó el norte de África, entra a España y allí se mezcla con todas las culturas que la rodean. Entonces, el origen de la comunidad sefaradita estaban conectados directamente a las academias más avanzadas que estaban en ese mundo, en ese tiempo, en Babilonia. Sura, Pompedita, Nahardea, allí habían 3 yeshivot, a donde los más grandes sabios del judaísmo se reunían. Y los judíos de España le dieron tanto valor a esto, que lo mencionamos cuando estábamos estudiando. ¿Te recuerdas el Sefer HaKabbalah, que era sobre los 4 rabinos que fueron pirateados? ¿Se recuerdan los 4? Entonces la idea era que esos eran los grandes sabios que habían salido de Babilonia y entonces fueron a la tierra fueron primero a la tierra de Israel, y entonces estaban en el Mediterráneo y terminaron algunos en España y otros en Tunisia, ¿ya? Entonces la idea es establecer que en España y en Tunisia, en el norte de África, la conexión rabínica era a Babilonia. Incluso el Sidur, que es el Sidur sefaradita, el Sidur sefaradita está conectado directamente a las oraciones de Babel. Y eso es importante de entenderlo, que viene de Babilonia. Entonces, el Talmud que hoy en día nosotros estudiamos en su mayor parte es el Talmud de Babel, de Babilonia, el babilónico. Pero hay otro Talmud, que es el Talmud que llamamos el Yerushalmi. Y hoy, cuando empezamos a estudiar sobre los Ashkenazim, vamos a hablar un poco más sobre la conexión de los Ashkenazim. Porque cuando Nebuchadnezzar entra a la tierra de Israel y se lleva a los más grandes maestros de Torah presos para Babel, se quedan algunos otros maestros dentro de la tierra de Israel. Y un gran número de escolares y estudiantes de Torah se van junto con Nebuchadnezzar, forzados a ir a Babel, y allí en Babel, en Babilonia, se establece una gran comunidad de rabinos. Eso es lo que luego forma el Talmud Bavli. Pero de todas maneras, dentro de la tierra de Israel se queda un gran asentamiento de judíos y de rabinos. Pero recuerden que después de Babel viene Roma, y Roma se convierte al fin al cristianismo. Pero durante la opresión de Roma, y era terrible el periodo de alrededor del año 100 hasta el año 500, la opresión de los romanos fue terrible en la tierra de Israel, y los judíos que se quedaron dentro de la tierra de Israel estaban en una situación absolutamente terrible. Y aunque estaban en una situación terrible, oprimidos por los romanos, los rabinos de ese tiempo se sentaron y hicieron un Talmud, escribieron un Talmud. Ese Talmud se llama el Talmud Yerushalmi. Y luego entonces los rabinos de Sura y Pompedita son los que preparan el Talmud Bavli. Ahora, hoy en día reconocemos que el Talmud Bavli es más grande que el Talmud Yerushalmi. Pero como el Talmud Yerushalmi, la gente que estudia en Talmud, siempre estudiamos primero el Talmud Bavli porque es más preciso, porque tienen los más altos sabios. Pero primero vino el Talmud Yerushalmi. Y entonces lo que podemos hacer, los que somos adictos a estudiar Talmud, podemos comparar el Braita, la tradición oral, entre lo que dice, lo que acuerda el Talmud Yerushalmi y el Talmud Bavli. Y cuando no están de acuerdo, podemos comparar qué causó este cambio en la tradición. ¿Se entiende la idea?
Cuando empieza esta opresión entre la comunidad romana, con la opresión romana, esto empieza después de la revolución de Bar Kokhba, año 132. Los judíos empiezan más todavía a esparcirse, a irse de la tierra de Israel. Ahora recuerden, cuando Nebuchadnezzar hace ese exilio, el exilio fue, sabemos la fecha, cuando Nebuchadnezzar vino, destruyó y se llevó al pueblo judío prisionero. Pero la opresión romana, que es este exilio que nosotros estamos hoy en día, no fue que es de pronto que los judíos se van de la tierra de Israel, es poco a poco, a través de 500 años. Se van yendo poco a poco de la tierra de Israel por la opresión romana y por la opresión cristiana. Cuando al final los romanos se convierten al cristianismo y empieza los bizantinos a entrar a la tierra de Israel, más y más opresión empieza dentro de la tierra de Israel y causa que los judíos empiecen a salir. Dos direcciones, uno para el este y el otro grupo para el oeste. El grupo que va para el este termina en el mundo lo que hoy en día llamamos los sefaradim. El mundo que sale para el oeste entra a Europa, y les voy a decir por qué entran a Europa. Entran a Europa y empiezan a vivir entre los cristianos de Europa. Esos son lo que hoy en día llamamos los Ashkenazim. Cuando hablamos entonces, aunque España y Portugal son parte de Europa, del continente europeo, pero la forma que los judíos llegan a España y Portugal no es a través del continente de Europa, sino dan la vuelta, bajan por África, por el norte de África, y entran con los moros en las invasiones con los moros. Interesantemente, entran a Europa los judíos con los romanos. ¿Y para qué entran con los romanos? Mientras los ejércitos romanos están cubriendo y conquistando en diferentes secciones de de Europa, los judíos van con ellos a venderles productos. Y entran al Rhine River. ¿Cuándo se llama el Rhine River? Al río. ¿Cómo es Rhine en español? Rin. Rin. Okay. En esa sección se forma un asentamiento grande de judíos. Norte de Francia y en Alemania. Uno de los pueblos más antiguos a donde la comunidad judía se establece es en Mainz. Esa comunidad está vendiéndole productos a los romanos, al ejército romano, empieza a esparcerse por toda esa sección y allí empieza un asentamiento grande de judíos. Eso es lo que hoy en día nosotros llamamos Ashkenaz. Ahora, quiero mencionarles que los nombres Sefarad y Ashkenaz son nombres bíblicos. Hay una tradición que miembros de la familia de Esav uno de los miembros de la familia de Esav se llamó, descendientes de Esav, se llamaba Ashkenaz, ¿ya? Y el nombre Sefarad en otras regiones, otras secciones de la Torá se menciona. Incluso en el libro de Obadiah, cuando dice que los descendientes de Sefarad van a regresar a la tierra de Israel. Pero el nombre entonces Ashkenaz en hebreo se refiere a Alemania. Pero en general no era solamente Alemania, sino era el norte, Alemania y el norte de Francia. ¿Ya? De ahí vienen tremendos grandes sabios y vamos a empezar a estudiar sobre estas contribuciones de los judíos de la comunidad Ashkenaz y sus contribuciones, y específicamente la cultura, lo que está alrededor de ellos que causa esas contribuciones. ¿Por qué la contribución de los judíos Ashkenazí es diferente a la cultura de los judíos sefaraditas? Mani, ¿tú qué considerarías que por qué escogieron ellos Sefarad en vez de cualquier otra región? Quizás por la antigüedad que se hablaba del oro de Tarsis, de que era un país próspero. ¿Considerarías eso? Depende a quién le preguntes. Hay muchos profesores que dicen que ya existía en tiempos antiguos una comunidad judía en Tarshish, como estás diciendo, que estaba asociada con España, que estaban conectadas, que estaban en España. Aseguradamente lo que podemos probar
es que entraron con los moros. Nosotros sabemos, tenemos absolutamente recordado que, porque los moros lo escribieron, los árabes lo escribieron, que habían judíos que los acompañaron y entraron a España con ellos. Entonces eso lo podemos comprobar. Hay tradiciones que esa comunidad es mucho más antigua y que los judíos estaban entrando junto con los árabes porque ya conocían esa región. Todo eso es opinión. Recuerda que en la cultura es muy interesante porque en la cultura ashkenazí nosotros tenemos escrito exactamente las fechas, esto es muy alemán, las fechas, las edades, cuándo llegaron, a dónde llegaron, en Mainz, en Speyer, a dónde ellos llegaron, y todo está absolutamente específico. En el mundo español es mitología. Entonces te va a decir todo tipo de cuentos románticos y es una cosa muy larga. ¿Entiendes? Entonces ya no sabemos exactamente. ¿Ya? Y el pensamiento sefaradita le dio mucho romance a España. La España que nosotros los sefaraditas creemos no existe de verdad. Es un lugar mítico. Ya está hasta el idioma romance, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, eso. Exactamente, es un romance. Exacto. Hasta los cantos se llaman romance, ¿no? Entonces, en el mundo ashkenazí es mucho más documentado. Cultura ashkenazí. Mucho más yeke. Yeke quiere decir alemán. Entonces, en ese área vamos a entrar. Ahora, antes de eso, quiero mencionar que quiero regresar a un poco para explicar un poco más sobre la comunidad de Babel, de Babilonia, comparada a la comunidad que estaba. Ellos me pueden oír, ¿verdad? Aunque no me están viendo, me pueden oír, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, comparada a la comunidad que estaba viviendo en la tierra de Israel. Después de la revolución de Bar Kokhba, ¿ustedes conocen la revolución de Bar Kokhba? Sí, que Fue una gran una revolución contra los romanos que al final no ganamos, pero le dieron duro a los romanos. Entonces, al fin, después de los persas, viene otro imperio y ese imperio pone lo que se llamaba el Resh Galuta. El Resh Galuta es el rabino que era el sumo del exilio y reconocido de la casa de David. Buscaban a alguien que venía de la casa de David y lo volvían el que encabezaba el Galut, el rey de los judíos en el exilio. Pero no podía regresar a la tierra de Israel. Los judíos no podían tener soberanía sobre la tierra de Israel, pero tenían autonomía afuera de la tierra de Israel. Entonces, allí en Babilonia, empieza con Rabbi Yehuda Hanasí, con el príncipe Rabbi Yehuda, que tenía muchísimo poder. El Talmud dice que Rabbi Yehuda Hanasí era tan rico que podía comer frutas que no estaban en su temporada. Podía pagar para que la gente le traigan frutas desde lejos y él podía comerse esas frutas aunque nadie las tenga, él las podía conseguir. Ese es el dinero que tenía. Hoy en día estamos tan ricos que las comemos de todas maneras. Aquí en el medio del invierno yo consigo mangos de Chile, ¿no? Entonces, pero en esos tiempos era algo muy, muy especial. En Sura y Nahardea y Pompedita, esto es entre el año 200 y 500, ahí es donde se forman esos grandes yeshivot. Sadia Gaon es nacido en Cairo y el año es 882. Y estamos hablando de Sadia anteriormente. Sadia es uno de los Gaonim. Y déjenme explicarles para que entiendan cómo esto funciona. Los tres yeshivot grandes, Sura, Pompedita y Nahardea, tenían el Rosh Yeshiva, el que encabezaba esa yeshiva, se llamaba el Gaón. El Gaón quería decir su excelencia, el grande rabino. Pero ese era el que encabezaba el pensamiento judío, filosófico y teológico. Pero el que encabezaba en la gobernación de los judíos era el Resh Galuta. Y ese era reconocido por los gobiernos. El Gaón era reconocido por el pueblo, por las multitudes, y también por el gobierno. Pero el Resh Galuta podía quitar al Gaón.
y se volvieran grandes problemas. Entonces Saadia Gaon nació en Cairo y era reconocido en Egipto como uno de los grandes maestros de Torah. Entonces la comunidad más poderosa en el mundo de Sura lo llamó para que él sea el Gaón de Sura y de Pompedita. Cuando llega a Sura y Pompedita, se suponía que el que encabezaba la yeshiva más importante siempre estaría de acuerdo con el Resh Galuta, el que encabezaba el exilio políticamente. Pero se forma una pelea y todos los demás rabinos constantemente le daban la razón al Resh Galuta. Pero Saadia era verdaderamente un maestro de Torah, y el maestro de Torah nunca tiene límite a lo que va a decir. Si él cree algo, lo dice, porque tenemos contrato, tenemos que decirlo. Entonces, el contrato de ser honestos, de decir lo que tenemos, la opinión, aunque sea una opinión minoritaria, se supone que el maestro de Torah exprese, y tiene que expresarla, es un jová, aunque sea una opinión minoritaria, aunque tenga que aceptar la opinión halágica mayoritaria, él tiene que expresar la opinión minoritaria. Es requerido por la ley. Entonces Saadia empieza en una discusión con el Resh Galuta y lo botan de Sura y él regresa a Cairo. Allí en Cairo, él toma, ustedes han oído de Philo, el filósofo de Alexandria, en el año 50. Era uno de los grandes filósofos judíos que escribió una de las bellezas. Déjenme dar un ejemplo de Philo. Philo explica por qué la Torah tiene ciertos mandamientos. ¿Ya? Y estábamos hablando anteriormente, por qué shatnez. Él da un ejemplo, que kashrut, las leyes de kashrut, requieren 2 señales en un animal. ¿Recuerda lo que es? ¿Cuáles son? Bueno, que sea limpio. Que sea Sí, degollado. pero quiere decir que sean limpios. Que tenga el hígado. Que si es pescado que tenga fin. No, un animal. Que el hígado esté liso, ¿no? No, No, Não foi sushi. espansar. Tem Split gatilho. force. Não foi espansar, deixa exacto. Tiene que tener las pezuñas abiertas, ¿lo dijiste? No, para que sea. Parecía que ¿Tú entendiste el hebreo? Pensé que era para hacerlo Oh, muy bien. Tú fuiste de la respuesta. Muy bueno. Los mexicanos ganan 3 puntos ahí. Ponle 3 estrellitas a los mexicanos. Ok, entonces, tiene las... tú también. Tú también. Pezuña abierta y tiene que... ¿Cómo? Rumiar. Philo explica. Anterior hay otras explicaciones, pero Philo explica que la razón que los animales que son kasher rumian es porque el judío, cuando está estudiando Torah o cuando está estudiando cualquier idea, debería de masticarla, tragársela, pero nunca se debería de tragar sin masticarla bien. Debería coger una idea, mira lo que va a hacer. Debería coger una idea y masticarla, y entonces tragársela, y entonces volver a sacarla y volver a masticarla antes de tragársela de nuevo. Entonces uno debería de hacer eso con las ideas. No te tragues las ideas enteras que la gente te dé. Dice él que la idea de kashrut es enseñarnos cómo vivir una vida correcta. ¿Ya? Ese es un ejemplo de Philo. Entonces Saadia empieza a tomar, empieza de nuevo con la filosofía y empieza a publicar libros, y los libros que él está publicando son para usar el razonamiento intelectual para apoyar la fe religiosa. Saadia es uno de los grandes contribuyentes a la idea en el judaísmo que la fe no es una idea, no es algo ciego. La fe tiene que ser razonada intelectualmente. Si no tiene sentido intelectual, entonces no es correcto. Yo no te puedo vender un producto que sea irracional. Ahora, hay ciertas cosas que son ya, o sea, hay un nivel que son de fe ya. Pero en general se supone que las cosas tengan cierta sistema lógica de uso de razón, lógica. ¿Entiendes? Entonces él publicó mucho de esto. Entonces al final lo vuelven a llamar y lo vuelven a reinstituir a Saadia, y entra y sale, y se volvió una política muy grande con uno de los grandes de Saadia. Mientras eso está ocurriendo en el mundo de Babel,
y esto es todo bajo los árabes, ¿ya? Entonces, dentro del mundo, los árabes están permitiendo que los judíos produzcan sus propios maestros de Torah y no están involucrándose. Los judíos que están viviendo bajo los cristianos están pasando una opresión absolutamente terrible. Y de todas maneras, ellos empiezan a producir grandes maestros y cuando empiezan a entrar a Europa, junto con esa invasión, con ese movimiento de las tropas romanas, y empiezan a moverse para Europa y están viviendo entre los cristianos, se basan más en la tradición de la tierra de Israel, del Talmud Yerushalmi, que se basan del Talmud Bavli. Entonces, la tradición sefaradita se basa primordialmente en la tradición de Babilonia. La tradición ashkenazí de la primera asentamiento ashkenazí se concentra más directamente en los maestros que estaban viviendo bajo la opresión romana y bajo la opresión luego cuando los romanos se convirtieron al cristianismo, y se mueven para Europa y tienen todavía la conexión directamente a la tierra de Israel. Y entonces, si entiendes eso, entonces podemos entender una de las diferencias culturales que se forma desde el principio. ¿Por qué? Porque el Talmud Bavli, aunque tiene muchas diferentes explicaciones de cómo es la ley, existe todavía dentro ahí cierta cortez, está un poquito más corto el Talmud Bavli, y a veces el Talmud Yerushalmi es un poquito más, tiene más discusión, y eso causa una diferencia en cultura, y voy a entrar a eso en un momento. ¿Se entiende la idea? Entonces, el más grande sabio que causa el reconocimiento de la comunidad ashkenazí se establece en el año 960 al 1028. 960 al 1028. Este es Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom de Mainz. Rabbeinu Gershom de Mainz era tan grande que lo llamaban Meor HaGolah, la luz del exilio. ¿Por qué es tan famoso? Primeramente, reconocido por todo el mundo como tremendo maestro de Torah, publicó halajot, muchísimas leyes, pero es reconocido por 4 grandes takanot. Y el más famoso es la ley contra la poligamía. Rabbeinu Gershom en el año 1000 hace una takaná contra la poligamía. Le voy a explicar para que todo el mundo entienda. Hasta ese punto, dentro del judaísmo, se usaba el sistema bíblico a donde la Mishnah y el Talmud, los dos, y en Babel se permitía, en todo el norte de África, y cuando los judíos entraron a España se permitía también, que un judío podía tener hasta 4 esposas. Mientras, ahora los rabinos, 4 esposas, un loco tenía que ser una normal. Con un problema. Oh, sí. Una es demasiado. Okay, un poquito más, vamos, sigan ahí. Entonces, la verdad es que en los tiempos bíblicos podía tener más todavía. Pero los rabinos empezaron a promulgar leyes para cambiar eso. Entonces, la primera ley que hicieron fue que tenías que comprobar, podías casarte con 4, nada más de 4 no se permitía. En la Mishnah y el Talmud. Sí, sí quedaba vivo. Entonces, deja que te diga. Entonces tenías que comprobar para poder casarte con esas 4 mujeres, tenías que comprobar que podías darle suficiente de comer, ¿ya? Casa, comer, ropa y satisfacerlas sexualmente a las 4, igualmente. Los árabes todavía son 7, ahora son 7 los árabes todavía. Si pueden mantenerla. Los árabes. Yo tengo clientes. Los árabes te dicen. Sí. Tienen negocio aquí, tienen garaje. Van 6 meses allá, tienen mujeres aquí, tienen mujeres allá. ¿Y los dominicanos? No, depende del concepto. No se la dejan descubrir. No, estamos hablando de esposas, no de mujeres. Estamos hablando de esposas, recuerda. No, ok, come on, eso no está bien. Ok, anyway, so él
él hizo una ley, ¿se entiende esto? Él hizo una ley, no, esto ya está abusivo. Lea, esto abuela, está empezó. abusivo. ¿Eh? Lea, abuela, empezó. Yo empecé, terminé. Todo lo Ustedes terminó. Sí. empezaron. Ya, ella fue la que nos llevó al colmo ya. ¿No? Ok, no. Todavía no hemos llegado. Ok. Entonces, él hace una takaná prohibiendo la poligamia. Y lo dice, y es interesante la takaná de Rabbeinu Gershom. Y todo el mundo ashkenazí acepta la takaná de Rabbeinu Gershom. Rashi, el gran maestro, el comentarista Rashi, que siempre lo estamos mencionando, el Rashi dice que todo Ashkenaz, dice literalmente, somos todos estudiantes de Rabbeinu Gershom. Toda la cultura ashkenazí se basa en nuestro maestro Rabbeinu Gershom. Entonces, para entender quién es Rabbeinu Gershom. Y interesante, pues Rabbeinu Gershom explica 2 razones para promover esta takaná contra la poligamia. Esa takaná dice, número 1, porque los ashkenazim estamos viviendo, las comunidades de Mainz y Speyer y todas estas comunidades y Francia, estamos viviendo entre los cristianos y los cristianos prohíben la poligamia. ¿Cómo podemos decir que los judíos son menos moral que los cristianos? Más moral. ¿Cómo sería más moral? Sí. No, que somos menos moral. No, lo digo yo Si que- estamos nosotros casándonos con 4 y los cristianos se están limitando a una, Sí. entonces ¿por qué podemos decir que eso que no sería correcto que nosotros nos casemos con más porque no sería moral? Ya. Pero ¿de dónde viene esto de que un judío puede tener 4 esposas? De la Biblia. La Biblia dice La Biblia, eso. sí. Jacob, por ejemplo, tenía no solamente esposas, pero los judíos en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, teníamos concubinas, una pilegesh. Pero, ¿y ¿Sabes lo que es una cómo? pilegesh? No. Oh, tremendo, buenísimo. Espérate un momento, te va a gustar muchísimo. Es tremenda idea, tremenda idea. El pilegesh es, el tipo estaba casado, a lo mejor con una esposa, con 2, con 3 esposas, y si tenía dinero, podía Si le tener... sobraba. ¿Eh? Si le sobraba Si le dinero, sobraba ¿no? dinero, podía entonces buscarse una muchacha, una mujer, pero no se casaba con ella, pero le pagaba la renta, por ejemplo, la mantenía, y ella no podía tener relaciones con ningún otro hombre, y entonces era exclusivamente la esposa, bueno, la mujer de él, pero no estaban casados. Y los hijos que nacían de esa unión no eran ilegítimos, eran los niños de la pilegesh. Mientras ella no tuviera relaciones con otro hombre. Si tuviera relaciones con otro hombre, entonces es adúltera. Pero ¿y él no es adúltero también? No, no es adúltero, la Torah lo prohíbe, la Torah lo permite. Pero tenían que estar de acuerdo las mujeres esposas. No, de acuerdo con la Torah no. Directamente con la Torah no. La ley rabínica luego instituye límites a la poligamia. ¿Me entiendes? Pero bíblicamente, no. Pero la comenzó Gershom, no. ¿verdad? ¿Eh? Fue Gershom que comenzó. No, hay otra. Vino a través de etapas. Ok. Gershom, el Rabbeinu Gershom prohíbe completamente la poligamia, pero a través de la tradición rabínica se fue limitando e interpretando lo que la Torah quería decir con poligamia. Entonces empezaron a hacer leyes para disminuir la cantidad de esposas. ¿Podríamos clasificarla a esa sociedad como machista? No. Pero Porque entonces si el hombre ahora- era el que tomaba la... Me gusta que a Pilegesh voy a cogerla, pero que mis esposas se aguanten. No era considerado machista. Ok. Se consideraba que... Te voy a explicar por qué. Porque la Torah... Te voy a dar desde el punto... A mí no me gusta la poligamia. No estoy tratando de promoverla. Pero tampoco creo que Sí, es no, un entenderlo. sistema machista. Yo creo que es un sistema que la Torah estaba promoviendo porque quería reproducir y que crezca la cantidad de judíos en el mundo. A mí Entonces, me- si ese tipo tiene 3 esposas y cada una de esas esposas tiene 6 hijos, estamos creciendo Está la tribu. cumpliendo la primera Y entonces mitad. mientras va creciendo esa tribu, por cierto, y muchas mujeres querían que ese tipo tenga más de una sola esposa, más de ella. ¿Por qué querían que tenga? Porque entonces hay más chicos para que trabajen en la finca. Y entonces mientras esa familia tiene más trabajadores, va creciendo el poder de esa familia. Una vez Era muy común. Gershom tira esa takaná
¿Qué pasa con el que tiene varias esposas? No, lo permitieron, pero no Pero más, nuevas, ok, no añadirle No nuevas. adulterar. Igual que en el año 54, cuando los temanim, cuando los yemenitas vinieron a la tierra de Israel, el rabinato de Israel, les permitió que se queden con sus, porque ellos tenían múltiples esposas, que se queden con ellas, pero que en la próxima generación no podían. Ya. Ya. ¿Ok? Entonces, ¿podemos seguir? ¿Podemos seguir? ¿Se entiende? Entonces, Ella me está hablando Estoy sobre el diciendo adulterio. que esas acciones ahora son vistas como adulterio. pero no es adulterio, déjame explicar, Porque es no es adulterio, mentira, no miente. pero es adulterio de Rabbanán, no es adulterio bíblico. Y la razón que tengo que decirte eso es porque un mamzer, esto es interesantísimo. Yo lo encuentro interesante, por lo menos a mí me gusta esta ley. Pero la razón es porque un mamzer, un niño ilegítimo, no es un niño que nace de una familia, de una pareja que no se haya casado. En el judaísmo, un niño que es ilegítimo es un niño que nació o por una unión de incesto o una unión adúltera, pero una unión adúltera bíblica, no una unión adúltera rabínica. Entonces, dame un ejemplo de esto. Si Bill Clinton teóricamente estuviera casado con Hillary Clinton, así, yo creo que de verdad estaba casado con Hillary Clinton. Sí, Ok. está casado. Entonces, se une a Monica Lewinsky. Yo sé que él no tuvo nada con Monica Lewinsky, de acuerdo con él, pero ok. Esto es simplemente una idea. Entonces, se une él con Monica Lewinsky y tiene un hijo con Monica Lewinsky. Por cierto, el niño hubiera sido judío, pero tiene un hijo con Monica Lewinsky. No es mamzer. El niño que nace no es mamzer. No es mamzer de oraita, de acuerdo con la Torah. Porque Monica Lewinsky no estaba casada. Un hombre casado que tiene relaciones con una mujer casada, que está casada con otro hombre, no con él, que está casada con otro hombre, y tiene un hijo, eso es un mamzer. ¿Se entiende? Ahora, Ok, ya. pero solo por el lado del hombre, que si él está casado y se mete con alguien que no es casado. Sí, entonces- pero si ella está casada ¿Y si es del opuesto? ese es el punto. Si ella está casada y ella se acuesta con otro hombre, Que no está casado. Eso- es adulterio. Que no es Es adulterio. Es adulterio porque ella está casada. En otras palabras, la poligamía permite Al hombre, nada más, está a correcto, favor del hombre. correcto. La poligamía permite que el hombre tenga múltiples mujeres, pero no que la esposa tenga múltiples esposos. Pues la matan, ¿cómo tú vas a tener? Te van a matar, segundo, no va a poder. Ahora, aquí tenemos un experto en la poligamía. ¿Cuánto tiempo tú pasaste con los mormones? Podemos preguntarle a Ramón, pues él va a saber todo Es esto. verdad, es verdad. Ustedes, Ellos ¿tú podían, conoces? sí, Tú lo estudiaste, sí. ¿no? Ellos podían tener pareja de esposas, porque Sí. ellos tenían sus problemas. En los tiempos y se vendían mucho de ellos, de esos dirigentes, que lo mataban, y esto, pues, esa familia no podía quedar desamparada con los hijos. Entonces permitían, por ejemplo, el hijo que tenía poder económico, y bueno, ya tú sabes, fulano está sola, murió el esposo, tú tienes que ir. Sí, Entonces, ya, ese es un buen ejemplo. Eliyahu que entonces tiene tenía poder, el poder, él tenía que mantener esa económico. familia y también era una segunda esposa. Y si tenía más recursos económicos, puede tener otra familia, Exacto. él podía seguir teniendo más familia, los mormones podían hacer eso. Ya ahora está prohibido, aunque hay un grupo todavía disidente que no puede aceptar, pero ya los mormones, de hecho, ¿entiendes? Como grupo, Bill Hinckley, que es el presidente, Sí. pues no, pero hay algunos que sí con esto, pero no ¿Y sé. por qué ¿Se entiende la idea? prohibieron? ¿Eh? ¿Y Bueno, qué por eso mismo. prohibieron? ¿Por qué lo prohibieron? ¿Cuál? ¿Quiénes? ¿Los mormones o nosotros? No. La corte rabínica. Entonces, explicando. Entonces, empiezan los rabinos a promover leyes para limitar la poligamia. Entonces, la primera fue que tenían que comprobarle una corte. Ellos tenían que presentarse, el hombre tenía que presentarse a la corte y demostrarle a la corte que él iba a poder apoyar a estas mujeres. Económicamente. Pero empezaste con eso que había dos razones que... Sí. No, pero un momento, para llegar a la razón que él da él. Entonces, esa fue la primera etapa y lo limitaron a 4. Y entonces ya no podíamos hacer pilegesh, ya no podían haber concubinas, nada más esposas legítimas. Y entonces tenía que comprobarle a la corte. Y entonces los rabinos hicieron otra ley. Y dijeron, no, para casarte con una segunda esposa tienes que tener el permiso de la primera esposa.
Entonces ya no queda ningún, Ya no. olvídate. Ok, entonces ese es uno. Entonces, y entonces luego, cuando el rabino Gershom hace esta ley, entonces él dice, la primera es por la razón de que los cristianos se han limitado a solamente una esposa y no quiere que se vea que el pueblo judío es menos moral que los cristianos. Entonces, si los cristianos se pueden limitar a una sola esposa, ¿por qué los judíos no también se pueden limitar a una sola esposa? ¿Se entiende? Esa es una razón. Y la segunda razón es bíblica. Interesante. Y dice él que cuando uno ve todas las historias que están en la Torá que involucran poligamía, nunca funcionan. Las mujeres siempre terminan mal, siempre terminan las cosas mal. Entonces Yosef se casa con 2 esposas, tiene un problema. Siempre, cada vez que se desde el casan... principio Abraham, Isaac, Exacto, exactamente. Y él da una lista ahí. Y dice, mira todos los ejemplos que se presentan en la Torá de los hombres que se casaron con múltiples esposas tuvieron problemas en esa familia. Entonces dice él que obviamente lo que Dios está diciendo es que aunque Él lo permite, no es una buena idea. No había armonía. Exactamente. Porque Jacob no tenía armonía, lo que quería él no quería a Lea. Eso es lo que quería. quería. Ok, déjame darle... Bait. Oh, no, pero estamos hablando de las Ashkenazim de Bait. Sí, estamos hablando de las Ashkenazim. No, me eso- corrige a mí. No había armonía. Eso ya no es correcto. Creo que se malentienden cuando dicen que es un hebreo ashkenazi. Bias. Sí, cuando hablan así. ¿Es un ashkenazi? Que no hablan así. Tal vez oran así en la tefilá. En hebreo moderno no se dice. Pero en hebreo, si quieres aprender hebreo, Se dice Bait. se dice, hablan en un idioma. Sí. Por el hebreo La moderno. pronunciación es diferente. Solamente para rezar, tú dices. Sí. La pronunciación es diferente, pero el hebreo Sí. es hebreo. Exacto, ok. So, entonces quiere que la corrija. Entonces es Shalom Bait, ok. Shalom, Ok, bye. okay, anyways. Ok. So, ese es uno. El otro es una takaná de Rabbeinu Gershom que dice que a las mujeres no se pueden divorciar sin el permiso de ellas. En otras palabras, la mujer tiene que estar de acuerdo con el divorcio. En los tiempos antiguos, la forma que la ley bíblica es que, y todavía es así, la ley bíblica dice que el hombre le da el divorcio a la mujer. ¿Ya? Él escribe una carta de divorcio, él se la da a ella. Pero no dice que ella tiene que aceptar el divorcio. Entonces, en los tiempos antiguos, el hombre podía ir a la corte, y todavía en la corte sefaradita, el hombre puede ir a la corte y decir, preparen un get. Si ella no está de acuerdo, entonces la corte la llama y le dice, tenemos un get para ti, ven a recogerlo cuando quieras. Está divorciada. ¿Sí? Pero de acuerdo. ¿Y si ella no quiere? No me hicieron, Pero ok. en los 613 mandamientos no dice que si él no está de acuerdo no se puede divorciar. No dice eso. Entonces no se habla mucho de último. Y si uno no sabe nada y él va y pone un get. No, Te van a llamar. Había mujeres solteras sin saber. estoy diciendo que ese es el takaná de Rabbeinu Gershom. Eso es una de las leyes que escribió Rabbeinu Gershom. No te nada. Yeah. Ese es uno de los takanos de Rabbeinu Gershom. Yeah. Está bien, ¿no? Ok, un momento, déjame seguir ahí porque hay mucho más. Y yo quiero llegar al tema de este señor. Ok, otra es leer cartas de otras personas. Si alguien le escribe una carta, Lea, tú no puedes leer la carta de ella a menos que ella te dé permiso. ¿Ya? Es prohibido, de acuerdo con la takaná de Rabbeinu Gershom, leer las cartas de otras personas. Esa es la tercera takaná. La tercera takaná. No se permiten los hackers. Los hackers no es permitido. Correcto, no es permitido los hackers. Yeah. Interesante, ¿no? Entonces el cuarto es, y esto le aplica, y esta es una de las razones que lo quiero mencionar tanto, es que hizo una takaná que cuando un judío fue forzado, o sus antepasados fueron forzados a irse del judaísmo, convertirse a otra religión, y él retorna al judaísmo, nunca se le puede acordar que fue forzado al cristianismo. Interesante, ¿no? Y le voy a decir por qué. ¿Solo él y los hijos también o solamente? Toda la La familia. generación- No se le puede recordar. Se le sigue considerando judío. Sí. Entonces dice él que hay en la takaná de Rabbeinu Gershom, por cierto, él hizo cientos de takanot,
Pero esos son los 4 takanot más famosos y que más fueron aceptados a través del mundo judío. Pero tremendo poder que tenía Rabbeinu Gershom, porque cuando él promulgaba una ley, todo el mundo aceptaba. El mundo sefaradita, que seguía los edictos de Babilonia, no aceptó los takanot de Rabbeinu Gershom. Pero los judíos de España y Portugal al final sí aceptaron los takanot de Rabbeinu Gershom por la proximidad. Entonces, había mucho contacto entre los diferentes países de Europa. Pero en Marruecos, todo el norte de África, en Tunisia, en Libia, en Egipto, pasando por la tierra de Israel, subiendo a Irak e Irán, muy común. En India, muy común era entre el mundo separadita hasta los años 50 tener múltiples esposas. Okay. Y por cierto, esto también se conecta a Jalitza. Jalitza. ¿Por qué? Porque si una persona, el caso natural de Yibum. Yibum quiere decir, es uno de mis favoritos ritos del judaísmo, porque es rarísimo. El caso de Ruth. El caso de Ruth. Ya, Alguien viene, tiene dos hermanos. Luis y yo somos hermanos. Me muero sin tener hijos. Él se tiene que casar con mi viuda y los hijos que salen de él y la viuda se consideran los hijos míos. Su descendencia. Sí. Hijo de esa descendencia. De descendencia, Sí, que esa son hijos descendencia, míos. así es que Entonces ellos heredan mi casa. ¿Se entiende la idea? Entonces, si la pareja no está de acuerdo, si la viuda no está de acuerdo con casarse con Luis, dice, no, a mí no me gusta Luis tanto como me gustaba Manning. Entonces ella dice, yo quiero hacer Jalitza. O él no quiere unirse con ella, quiere hacer Jalitza. Entonces se llevaba esa pareja, se iba a la corte, tenían 5 jueces. Ella le quitaba el zapato, el sandal, y escupía sobre el sandal de Luis. Y decía, este es el hombre que no quiere levantar la casa de su hermano. Y cuando escupía, pero tenía que ser una buena escupida, tenía que ser blanca la escupida. Entonces cuando escupía y caía en la tierra, no, de verdad, era un flema, ¿no? Entonces cuando estilo caía... borracho. Estilo borracho. No agüita, no, un poquito así. Bueno, caía y entonces ella podía casarse con otro. ¿Ya? Ese es el Yibum y Jalitza. Ahora, pero eso quiere decir, la razón que lo menciono es porque si Luis ya estaba casado con Lea, entonces por la takaná de Rabbeinu Gershom no puede casarse con mi viuda. Entonces está forzado a hacer Jalitza en vez de Yibum. ¿Se entiende? Pero esos niños no tenían problema de identidad. Tendría que preguntarle a los psicólogos de esos tiempos, no sé. No. Bueno, ahí el punto era hijos, ven ahí como varones, mujeres también. No, la idea era hijos. perpetuar el nombre. Hijos. ¿Ya? Hijos. Y hay otro más que quiero mencionar aquí, que la prohibición, la takaná de Rabbeinu Gershom, que causa que las mujeres, es interesante, ya lo encuentro halajicamente interesante, que dice que la única forma de divorciar a una mujer es si ella está de acuerdo, que ella va a aceptar el divorcio, si ella no está de acuerdo en aceptar el divorcio. Entonces, normalmente, si un hombre abandona a una mujer, eso ocurre, ¿no? Si un hombre abandona a una mujer y no la divorcia, pero se va y la deja, coge y se empieza a vivir con otra mujer. Entonces, esa mujer se queda trabada, encadenada, porque no puede ir a casarse con otro hombre, porque legalmente está casado con el primer tipo. Eso se llama una aguná en la ley. Entonces, en los tiempos antiguos se hacía todo tipo de cosas para causar que el primer hombre, se divorcie de esa mujer. Le caían a golpe, por ejemplo. La corte lo arrestaba y le caían a golpe hasta que él dé el divorcio, para que ella pueda estar libre de casarse con otro hombre, o lo castigaban de alguna forma. Entonces la idea esta es que ahora, si ella dice que no, entonces ahora también existe un hombre encadenado, porque ella dice que no, él no puede ir a casarse con otra, porque la poligamía no lo permite que él vaya a casarse con otra. ¿Se entiende la idea? Entonces, existe, para darle la vuelta a la ley, existe una excepción a la ley.
Y eso se llama el Heter Mea Rabbanan. Heter Mea Rabbanan. Y hoy en día ya no puedes estar en esto. Entonces ya no te tengo que mirar a ti. Pero te voy a mirar de todas maneras. Ok. Entonces el Heter Mea Rabbanim es la permisión de 100 rabinos. Y esta es la ley. Es decir, que esta mujer está loca. El tipo se quiere divorciar de esta mujer porque es una mujer loca. Y ella, por la locura, no la deja. Ella dice, no te voy a aceptar el divorcio. Entonces, está trabado el tipo. No puede casarse con otra mujer. Y es por la locura de ella. Entonces, y la única razón que no puede divorciarse de ella es porque la ley de la Takaná de Rabbeinu Gershom dice que no puede divorciarse. Entonces, los rabinos crearon otra, el Rabbeinu Gershom creó otra ley, la excepción a la ley. ¿Y cuál es la excepción a la ley? Si él va y consigue una carta firmada por 100 rabinos, entonces él puede escribir un get y dejarlo para ella, y cuando a ella se le baje la locura, puede recoger el get. Pero mientras tanto está divorciado. Eso se llama un Heter Mea Rabbanim. Eso existe solamente en el mundo ashkenazi. Pero el Heter Mea Rabbanim es solamente para este caso, no para... Ese tipo de caso. Solo para el hombre. Exacto. Ahora, hoy en día desafortunadamente han habido casos a donde yo conocí a un hombre que quiso divorciarse de la esposa, y la esposa, bueno, este es el caso, la esposa no aceptaría el get a menos que él le dé $100,000. ¿Cómo? ¿Eso no es un chantaje? Claro, un chantaje. Obviamente, eso es lo que es el matrimonio de todas maneras. Pero eso es, Pero si de todas maneras en el I'm just joking. la que tú vayas le había comprometido él a sostenerla. Sí, pero no $100,000. En vez No de $100,000. 100 rabinos, $100,000. No, pero si hay que recursos quedárselo. ¿Eh? Hay que dárselo. Bueno, entonces ese es el problema. Entonces, no tenía dinero. Entonces, pero han habido casos, han habido muchísimos casos. Sí, okay. Entonces él consiguió un Heter Mea Rabbanim. ¿Ok? All right, vamos a seguir. Está bien, pero usted no me explicó una vez en una clase que hoy en día hacen algo como que si tú consigues un divorcio por la ley, te tienes que dar el get, te lo otorgan. No, la ley del Estado de Nueva York Ajá. requiere, nada más en el Estado de Nueva York, requiere que para conseguir un divorcio de la ley, por la corte laica, civil, que hay lo que se llama el New York State Get Law, que quiere decir que el Estado de Nueva York no permite, no termina el get, no termina el divorcio legal, civil, a menos que todos los impedimentos para poder volver a casarse sean removidos. Entonces eso incluye el get religioso. Pero la verdad, hoy en día la gente le da una vuelta a esa ley. No es fuerte esa ley. ¿Ya? Pero porque alguien se divorcie legalmente, ¿sí? De acuerdo con la ley civil, no quiere decir que está divorciado religiosamente. ¿Ya? Yo no quiero volver esto a una clase halágica, pero me atrae demasiado, tengo que dar un ejemplo de esto. ¿Me sedució? Me sedució con esta cosa. Déjame dar un ejemplo de esto. Yo he visto casos. Yo tuve un caso. Una pareja se casó con un rabino, tuvieron hijos, tuvo un hijo, se divorciaron a través de la corte civil, pero nunca se divorciaron de acuerdo con la ley, de acuerdo con el get. Nunca consiguieron un divorcio religioso. El hombre se volvió a casar con otra mujer. Ella se casó con otro hombre. Cuando se casó con otro hombre, tuvo un hijo. Si aplicamos la ley estrictamente, diríamos que ese niño, el segundo niño que nació, es un mamzer. Pero no se supone que nosotros busquemos, se supone que uno haga lo posible para que no sea mamzer. Entonces, cuando me presentan el caso, yo lo estoy viendo y digo, ¿qué voy a hacer? Entonces, lo primero que hice fue buscar la ketubá del primer matrimonio. Y encontré que en la ketubá del primer matrimonio firmaron como testigos 2 hermanos. Que quiere decir que legalmente, halágicamente, ese matrimonio original nunca fue legal.
que quiere decir que ellos nunca estuvieron casados. Y el primer hijo que engendraron no es ilegítimo, no es mamzer, simplemente tuvieron un hijo pero sin matrimonio. Cuando se dividieron y ella se unió con el otro, tuvo otro, pero no es un mamzer porque nunca fue legalmente casado con el otro. Esas son las vueltas que hay que hacer para... Anyways, esos son casos a donde empieza el rabinato a dar vueltas para tratar de salvar en lo mejor posible a las personas. Ok. ¿Se entiende todo esto? ¿Se puede seguir? Vamos a seguir. Ok. Pues entonces... por cierto, déjame explicar la razón por qué Rabbeinu Gershom hace esta ley de el retorno que él reconoce que son los Anusim. Y por eso es una de las razones que hay que reconocer también a Rabbeinu Gershom, ¿no? Entonces, Rabbeinu Gershom dice que nunca se le puede recordar a alguien que salió del cristianismo, que fue forzado a ir al cristianismo y ahora retornó al judaísmo, recordarle que había vivido como un cristiano. Ese es uno. Y entonces también dice que uno tiene que hacer todo lo posible para retornar a esa gente al judaísmo. ¿Ya? Y voy a explicar la razón. El hijo de Rabbeinu Gershom, durante la primera cruzada en el año 1012, hay diferentes opiniones. Algunos maestros dicen que él fue forzado a irse del judaísmo y se volvió cristiano. Fue convertido a la fuerza al cristianismo y luego cuando murió lo enterraron en un cementerio cristiano. Entonces Rabbeinu Gershom se quedó muy adolorido porque durante las cruzadas había muchos judíos que fueron forzados del mundo ashkenazí, que fueron tomados a la fuerza a convertirse al cristianismo. Hay otra opinión que es seguramente más correcta, porque tenemos escrito esta tradición de Rabbeinu Gershom, que el hijo, viendo las cruzadas, perdió su fe en el judaísmo y se volvió cristiano. Y Rabbeinu Gershom hizo Shiva por él. Luto, no 7 días, 14 días. Hizo una Shiva 14 días, un luto. Normalmente son 7 días. Él hizo un luto por él 14 días. Tenemos un récord. ¿Por qué los 7 días? Dijo que era por el cuerpo y por el espíritu. Sí. Pero, de todas maneras, la takaná de Rabbeinu Gershom es en pro de hacer todo lo posible, promueven en todo lo posible de convencer y atraer a través del amor para que regresen estas personas que se han ido del judaísmo, para que retornen a la vida judía. Entonces, cuando la gente ven, cuando yo estoy trabajando con los Anusim, yo les digo, yo estoy siguiendo la takaná de Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom dice que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Ok. Ya mencioné entonces que Rashi menciona que era tan grande Rabbeinu Gershom, que era tan grande que toda la vida judía se basa, la comunidad ashkenazí son estudiantes, discípulos de Rabbeinu Gershom. Las cruzadas empiezan en Europa y déjame explicar una de las bases por qué las cruzadas se vuelven más un ataque a los judíos. Normalmente se puede describir que las cruzadas, las guerras de las cruzadas, eran entre los cristianos y los musulmanes. Pero en Francia se pasó unos rumores que decían que los judíos de Orleans habían convencido, mira la inteligencia, el Papa Urbano empezó este rumor diciendo que los judíos de Orleans habían convencido a los musulmanes para que quemen la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Entonces, desde Francia, los judíos se habían reunido con los musulmanes y habían convencido a los musulmanes a quemar la iglesia del Santo Sepulcro. Eso causó en Francia que empiecen grandes cruzadas contra los judíos, y estas masacres fueron horribles contra la comunidad. Estaba creciendo en poder esa comunidad. Entonces se creó a través de este periodo de tiempo durante las cruzadas, guetos
donde la comunidad judía estaba separada de la comunidad cristiana. Y en Mainz y Speyer, los reyes de Mainz y Speyer crearon guetos legales para proteger a los judíos. Eran cristianos, pero ellos sabían que los judíos sabían desarrollar negocios. Entonces, tenemos escrito los reyes de Alemania escribiendo licencias para atraer y rebajar los impuestos para las comunidades judías, para que los judíos se muden para esas áreas, para desarrollar negocios, para desarrollar el sistema de bancos, para desarrollar el movimiento de todos los negocios. Entonces, crearon barrios y paredes alrededor del área donde estaban los judíos y pusieron a la entrada, tenemos todavía la carta, en Speyer, por ejemplo, la carta de los reyes, que estaba en la puerta del gueto, alguien que venga a atacar a los judíos, pena de muerte por el rey. ¿Se imaginan? Entonces los reyes se estaban protegiendo a la comunidad judía. ¿Por qué? Porque querían desarrollar la comunidad. ¿Ya? Entonces, pero empieza a crecer estos movimientos religiosos y los reyes ya no pueden controlar a las masas. Entonces esas masas empiezan a revirar contra la comunidad judía. Uno de los más famosos es la masacre de York. La masacre de York en Inglaterra. Y todos estos ataques durante las cruzadas causan una cultura ashkenazí que voy a empezar a describir ahora. Pero la masacre de York es especialmente reconocida porque fue tan terrible. Y ahora que estamos durante las 3 semanas, que estamos moviéndonos más cerca a Tisha B'Av, el día de la destrucción de los 2 templos, nosotros acostumbramos decir kinot, que son oraciones de tristeza, expresiones de tristeza por la destrucción del templo y por la destrucción de estas grandes comunidades en Europa, que todo ocurrió durante este periodo de tiempo. Siempre ocurría más o menos durante este periodo. Y también otras cosas que ocurrieron, los rabinos movieron el luto por esas destrucciones para este periodo de tiempo. Entonces, cuando luego se forma Yom HaShoah, se forma una discusión entre las comunidades de los rabinos si deberíamos de hacer un Yom HaShoah separado o si deberíamos de hacer el luto por las víctimas del holocausto durante Tisha B'Av. Porque comúnmente nosotros hacemos el luto por las comunidades masacradas por las cruzadas durante las 3 semanas y Tisha B'Av. Y los Ashkenazim escribieron dirges, como le dicen, oraciones de lamento por estas comunidades y las describen con gran lujo de detalle. Y en la masacre de York empieza de esta forma. Este es Ricardo, el rey, Richard, the Lionheart. Corazón de león, sí, corazón de otra cosa. Corazón de asesino. Ricardo, corazón de león, de Inglaterra. Los pocos judíos que vivían en York, él declaró guerra contra los judíos y la razón que dio fue porque ¿por qué vamos a ir lejos a atacar a los musulmanes cuando tenemos entre nosotros mismos esta gente extranjera que blasfemian contra Jesús, que son los que mataron a Jesús, que son los representantes del diablo, y movió a la gente que vayan y ataquen a la comunidad judía? Los judíos trataron de defenderse en York, de cerrar las paredes del barrio donde ellos estaban viviendo. Crearon paredes, pero el número de gente era mucho más grande que ellos. Salieron corriendo de su área y se fueron al castillo de York. El arzobispo del castillo de York era reconocido como amigo de los judíos. Cuando llegaron al castillo le pidieron auxilio. Bajó, ellos entraron al castillo, tomaron refugio en el castillo. Se forman las masas afuera del castillo, los números son enormes, los judíos empiezan a tirar piedras desde adentro del castillo a las masas.
para defenderse. Cuando ya, entonces el arzobispo de pronto le da permiso a las masas que vengan, baja a tapar la mota, ellos cruzan a atacar. Y está escrito, Rav Yom Tov Ben Yitzhak era uno de los grandes rabinos de ese periodo de tiempo, estaba en el castillo de York y escribieron lo que él dijo. Y le voy a leer lo que dice. Es plenamente el deseo de Dios, del Dios de nuestros padres, que muéramos por su ley santa. Kiddush Hashem. Wow. Entonces, por eso deberíamos de escoger una muerte gloriosa en lugar de una vida de pena y de vergüenza. Por en nombre de nuestro Creador, porque nuestro Creador nos pide que le demos de vuelta la vida que Él nos dio a nosotros. Y todos los judíos que estaban dentro del castillo de York se suicidaron. Madres tomaron cuchillos y mataron a sus propios hijos. Esto ocurrió en grandes comunidades, en gran número, a través de Ashkenaz. Vamos a comparar un momento lo que ocurrió en Sefarad. Piénsenlo, el número de personas que cuando las masas venían a forzarlos al cristianismo, aceptaban el cristianismo. Y en Ashkenaz mataban a sus hijos. Mataban a sus hijos en lugar de aceptar el cristianismo. Ahora, ¿de qué se basan? ¿Cómo se basan en esto? Porque hay gran discusión en la halajá si deberían de hacerlo o no deberían de hacerlo. Si era una buena idea suicidarse o no suicidarse. O peor, te puedes suicidar a ti, pero matar a otra persona para salvarlo del cristianismo. Si era Kiddush Hashem o no era. Si eso es Kiddush Hashem, ¿qué es lo que es Kiddush Hashem? ¿Ya? Entonces, de aquí se forma una cultura ashkenazí de Kiddush Hashem, de ser mártir, de aceptar la muerte, de suicidarse y no aceptar el cristianismo o no rendirse al enemigo. Y hay una tradición que ya existía anteriormente, que los maestros de Ashkenaz usaron historias, anécdotas que estaban en el Talmud sobre situaciones de suicidio. Y uno de los grandes hoy en día es Masada. ¿Ya? Hoy en día, una de las más importantes tradiciones en Israel moderno es llevar a los soldados a Masada. ¿Tú viste? ¿Ya? Llevar a los judíos, a los soldados a Masada y jurar. ¿Cuál es la historia de Masada? Los romanos es una fortaleza en el desierto en Israel, hecha por Herodas, y los romanos trataron de conquistar esa fortaleza. Los judíos estaban ahí arriba y les tomó muchísimos tiempos poder llegar. Y cuando al fin pudieron conquistar, los romanos pudieron entrar a la fortaleza, los judíos se suicidaron. Pero hay otras tradiciones anteriores que hablan sobre el suicidio en lugar de aceptar paganismo o aceptar otro sistema. Les voy a contar uno. En el Talmud tiene una historia que es trágica, terrible, de 400 niños de la tierra de Israel, que es terrible, me emociono pensándolo. Cogieron estos 400 niños, los romanos, y los pusieron en un barco en el Mediterráneo. Los niños tenían menos de bar mitzvah. Menos de bar mitzvah. 12 años, estamos hablando de 5 a 12 años de edad. El mayor estaba al cumplir bar mitzvah. Y lo sabemos, está en el Talmud. El mayor estaba al cumplir bar mitzvah y los pusieron en un barco y se los llevaban a las casas de prostitución de Roma. Niños, hembras y varones. Para que sirvan como prostitutas y prostitutos en las casas de prostitución de Roma. A los romanos les gustaban los niños. 400 niños. ¿Imagina? Entonces,
el Talmud dice que el mayor estaba al cumplir Bar Mitzvah y se dio cuenta de lo que iba a ocurrirles, las cosas terribles que estos romanos le iban a hacer a las hembras y a los varones, y habló con los niños y los convenció. ¿Pueden oírlo? ¿Sí? Y los convenció, y todos los niños saltaron de la nave y se suicidaron en el mar. Wow. Entonces, de ahí dice el Talmud que sale en ese tiempo, la gente era tan sensitiva espiritualmente que podían oír la voz de Dios. Se llamaba un bat kol, un resonido de Dios. Y se oyó, esa fue una de las ocasiones que se oyó un bat kol, y el bat kol dice, el sacrificio se aceptó. Entonces, la pregunta es si esto es digno de suicidarse o de no suicidarse. ¿Ya? Y cuando la gente aceptaba la muerte en lugar de rendirse al enemigo, o si somos matados por nuestra fe judía, eso se llama Kiddush Hashem. Y eso existió a través de los siglos judíos. Y se supone que un judío acepte la muerte en nombre del judaísmo. Y hay 3 averot, hay 3 pecados, apréndanse esto, es muy importante. Hay 3 cosas que un judío no puede hacer y tiene que aceptar la muerte. Idolatría, adulterio. Ajá. Y asesino. Y asesinar a una persona inocente. En vez de dar el ejemplo. Pero entonces vamos a hablar de qué es idolatría. Ahí vamos a entrar en un momento. Pero idolatría quiere decir, si alguien viene y te dice... Que se lo repita porque no oyeron lo de... Ok, idolatría, adulterio y asesinar a una persona inocente. Si alguien le dice a una persona, si alguien le dice a un judío, tienes que arrodillarte delante de este ídolo y aceptar ese Dios, el judío tiene que aceptar que lo mate. No se puede rendir. Mátame. Yo no voy a hacerlo. El otro es adulterio. Alguien te dice, tienes que cometer adulterio o te matamos, la persona tiene que aceptar la muerte. El otro es, si no matas, por ejemplo, si yo le digo a Luis, si no matas a Eliahu, te voy a matar. Tienes que aceptar la muerte y no matas a Eliahu. Mejor sería si me matas a mí por tratar de forzarte a matar. Para defender a Eliahu. Pero no está tan malo si lo necesitamos porque tiene... Tenga misericordia. Oye, hoy tú sabes que hoy te dijimos que eres millonario y ahora te acabamos de matar. Sí, fíjate. De verdad que la tenemos cogida contigo hoy. Ok, entonces la pregunta entonces es entre los rabinos de este periodo de tiempo es si el cristianismo es idolatría o no. Si cae dentro de la ley de que uno debería de dar su vida o no, porque no es una idolatría directa, es una idolatría indirecta. Entonces algunos rabinos que venían de Babel decían que Kiddush Hashem quiere decir vivir, santificar el nombre de Dios quiere decir vivir, y otros decían en la tradición de Israel Kiddush Hashem quiere decir aceptar la muerte. ¿Están viendo la diferencia? Pero las dos tienen sentido. Sí, pero la segunda es más... ¿Más qué? Hasta uno está dispuesto a morir en vez de quebrar los mandamientos. ¿Y? Entonces te moriste. Pero sería mejor... Dame dar el otro lado. Sería mejor... Ok, digo un Ave María y yo digo lo que tú quieras, viejo. Y entonces me quedo vivo, le enseño a mis hijos lo que yo verdaderamente creo y sigue el pueblo judío viviendo. Esa es la otra parte. Entonces, ¿cuál es? Recuerden que Kiddush Hashem, el Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios, no se hace solamente en la muerte, pero también se hace en la vida. Pero también uno tiene que vivir una vida que estaría dispuesto a dar su vida por esto. Pero eso es cuando uno vive para la Torah, para cumplir. Pero si uno no está viviendo de acuerdo a la Torah, no vale la pena vivir. Déjame un ejemplo de esto. Piensen lo que esto es. Alguien me dice, yo me voy a convertir a judaísmo.
La pregunta que queda aquí, y lo voy a hacer a todo el mundo, la pregunta que queda aquí, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por esto? Yo me lo No, pregunto. pero Yo lo hago. Cuando vengan a buscarnos, cuando vengan a buscarnos, porque yo no digo si nos vienen a buscar, ¿cuándo? Porque ya tanto veces nos vienen a buscar. Cuando vengan a buscarnos, ¿vas a decir yo soy judío? ¿O vas a decir, no, yo era judío, pero eso fue una locura que yo... ¿Tú me entiendes? O si no, mi conversión no fue aceptada. Ustedes saben, yo no sé si les conté, pero uno de los trabajos que tenía, cuando era muchacho, trabajé para el Museo de Auschwitz. Y entre las colecciones del Museo de Auschwitz estaba Mengele, Yamach Shemon Zichro, el gran doctor de Auschwitz que estaba haciendo cosas horribles contra el pueblo judío. Tenía una colección de fotografías y medidas de gente arias, alemanes, que se habían convertido al judaísmo, que estaban en el campo de concentración, que él no podía entender, los escribió, los detalló, no podía entender por qué ellos nunca rechazaron el judaísmo. Y él les ofrecía, rechacen al judaísmo, ustedes son puros, son alemanes, lo dejamos vivir. Wow. Y él decía que la enfermedad judía había entrado tan profundamente a la mente de esta gente que aceptaban. Wow. Entonces, yo creo que es buena pregunta. Y tengo peor pregunta. Yo tengo peor pregunta para ustedes. ¿Sabe por qué? Yo digo, sería fácil para mí dar mi vida, pero peor es dar la vida a mis hijos. Oh, sí. Entonces, si te conviertes al judaísmo, ¿estuvieras dispuesto a dar la vida de tus hijos para el judaísmo? Eso, nada más para ver lo que estaba ocurriendo aquí. ¿Ya? Y por ejemplo, las mujeres que mataron a los niños, pero es pecado, ¿no? Porque no matarás. Pero en este caso, venían a forzar a sus hijos a que se arrodillen delante de una estatua. Pero bueno, yo creo que en ese momento, no sé, pelearon, que... Pero es que no matarás, Prefiero ahí que no está en el sentido. Yo prefiero que mejor me mataran literal. a matar yo. Pero sí Una está... O cosa sea, es de como todas maneras me van a asesinar. matar. Pero en ese Esa es caso una Kiddush decisión que- Hashem, le estás santificando el nombre de Dios. Interesante, ¿no? Es una decisión que se tiene que tomar. Yo no lo haría. Pero, por ejemplo, si lo hace por salvar su vida, como usted dijo. O sea, si hace nada más porque ellos dicen, no porque su corazón, y eso es lo que usted está creyendo. No, ellos- hacerlo. Ellas, está escrito entre las escrituras de los rabinos de ese tiempo, las grandes declaraciones de estas personas. Prefiero ofrecerte en el altar de Hakadosh Baruj Hu en lugar de que seas tomado y llevado a idolatría. Pero también uno como madre, tú no sabes lo que van a hacer esos niños, lo van a violar, lo van a matar, tal vez a torturazo. Tú mejor lo matas de una manera que mueran de una vez. Sí, eso es lo que Y ella hay decía. un refrán que dice... Eso es lo que ella decía. Una mujer, está escrito, hay una crónica que es de Shlomo ben Shimshon. Escribe una crónica que es una de las pocas que ha sobrevivido, a donde él da los detalles. Te van a torturar. Horrible. Horrible. Una madre cayéndole atrás a un hijo, a matarlo, afilando un cuchillo. Oh, my goodness. ¿Ya? Pero hay un refrán que dice... Y también tenemos escrito las cosas horribles que hicieron estas cosas. Ahora déjeme decirle una cosa. Vamos a añadirle algo más. No son solamente las masas que vienen a matar a los judíos. Los cruzadas son sacerdotes entrenados en guerra que vienen a matarnos en una forma horrible. Violaban, robaban, antes de matar hacían cosas horribles a la gente, especialmente a las mujeres. Y estos grandes sacerdotes que parece que tenían licencia para hacer todo tipo de cosas al final de la vida. Aparte del judaísmo, ¿por qué la iglesia tenía ese derecho de matar a tanta gente? Y eran que estaban alabando, sí, alabando a Dios. Aparte los judíos mataban a todo el mundo que le daba la gana. De acuerdo con la Iglesia Católica, declaró que hay un versículo en el libro de Juan que dice: todos mis enemigos deberían de ser coleccionados. Jesús dice: todos mis enemigos deberían de ser coleccionados
como pedazos de madera, pedacitos de, como twigs, trocitos de madera y quemados delante Leña, de como mí, leña, ¿no? como leña, y Leña. quemados delante de mí. Y de ahí sacaron el quemar a la gente viva, porque son enemigos de Jesús. Eso es la historia, perdónenme, pero la gente me va a acusar de que yo soy anti esto o lo otro, pero yo les tengo que decir la verdad. Esto es lo que estaba ocurriendo. Bueno, pero también lo que hay que analizar es que ellos pensaban y creían en su fe que le estaban haciendo un favor a Dios. Sí, La mente de ellos estaba en eso. correcto. Explotan ellos mismos. Correcto, pero interesante que nosotros nunca tuvimos esa locura. A nosotros nunca nos dio por hacer eso. El Dios de Israel nunca requirió que nosotros vayamos a matar a la gente por eso. Como el caso de los musulmanes. Y tú sabes lo que a mí me encanta de esto, lo que encuentro tan interesante, que tienen la vergüenza esta gente de decir que Jesús es el Dios del amor y que nosotros somos los malos de la ley y todo eso. Y nosotros nunca hicimos nada de eso. Nosotros aceptamos la diferencia. Y de pronto los cristianos son la religión del amor y nosotros somos la religión del castigo. Pero nosotros nunca hicimos cruzadas. Interesante, ¿no? Anyways, pero a través de la historia siempre han agarrado ese nombre asesinar. Claro. Ellos se agarran de eso para asesinar no solamente a los judíos, Pero bueno, al yo que creo- ellos le daba la gana. no a los indios, a los africanos, las cosas que le hicieron a los indios de las Américas. Yo les digo, yo les estoy diciendo la verdad. Yo no me puedo imaginar ser descendiente de un indio y ser cristiano. Yo no me puedo imaginar. Yo he escuchado. De las Américas, yo no me puedo imaginar sabiendo de lo que cualquier persona en las Américas que tenga sangre indígena, sabiendo lo que ellos le hicieron, lo que escribió de las casas, sobre la conquista de las Américas, yo no me puedo imaginar aceptar el cristianismo. Bueno, yo no estoy en contra, ni a favor ni en contra, ¿no? No, O sea, esto es libre, sí, completamente libre. Pero yo creo que eso por ya cierto, viene- yo protegí este edificio Claro. de los relámpagos. Pero yo creo que eso ya viene de descendencia, ¿no? Del matarse viene desde atrás, pues. Y yo siempre me pregunto por qué Caín mató a su hermano, ¿no? Sí, pero no, esto es organizado. Esto es organizado. Puedes decir un crimen de pasión. Yo puedo entender un crimen de pasión. Claro. Celos, Envidia. dominación, envidia. Alguien una cosa específica. Pero esto es organizado, Señor. Esto es organizado. Una matanza ya. Esto es una matanza Sí, bueno. organizada. Estos son sacerdotes entrenados a matar. Pues hay que matarlos todos. No, y la tortura que le hacían antes de matar. Terrible, terrible. No, por eso, en mi país ¿Qué hora es? hubo un presidente, ¿Qué hora? Benito Juárez, No. que sí tuvo Faltan 10 que para las separar el gobierno con la religión católica. Sí. Porque él sí ya vio Faltan 10 que para era tanto Sí. Es que sí, la verdad sí, en México tú te puedes dar cuenta la porquería que se hacía bajo las iglesias. Entonces, sí, el Benito Juárez sí tuvo que decir, no, pues, ¿saben qué? El clero y el gobierno. Ya. Ok, déjame entonces estar específico, entrar un poco, quiero terminar, no voy a poder entrar a los Hasidei Ashkenaz, pero vamos al paso, vamos a llegar. Las cruzadas entonces empiezan a formar mucha literatura en el mundo ashkenazí sobre la posición del mártir. Y casi siempre la posición del mártir es se le pone en la escritura ashkenazí que era una gran mitzvah. Y reconocida especialmente que estas personas creían tanto en la Torá que estuvieran dispuestos a dar su vida por la Torá y a vivir una vida, morir por eso. Uno de los más famosos, por cierto, Rav Yom Tov, Rabbeinu Tam, Yaakov Ben Meir. Yaakov Ben Meir era uno de los más grandes tosafistas Rabbeinu Tam, el nieto de Rashi. Está escrito año 1147, en Shavuot.
lo sacaron de su casa, los cruzados vienen, lo sacaron de su casa, rompieron un Sefer Torah delante de él, se lo llevaron afuera, lo apuñalaron 5 veces en la cabeza hasta que salió sangre, y entonces declararon delante de todo el pueblo que como los judíos le habían apuñalado a Jesús 5 veces, los judíos, no los romanos, no los romanos, habían apuñalado a Jesús 5 veces, que ellos le habían hecho esto a él, porque él era el sumo rabino de los judíos. Entonces, igual que los judíos maltrataron a Jesús, ellos lo iban a maltratar a él, y casi lo matan. Al final, él le pagó, le ofreció a uno de los sacerdotes, le ofreció dinero. Y el tipo aceptó el pago, y entonces él se escapó. Pudo vivir por esa razón. Hay otra historia, y esto sale en el Ta'ameh Menhagim Umekoreh Dinim. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es un libro que colecciona las prácticas, los minhagim, las costumbres de diferentes comunidades, y explica por qué lo hacemos. ¿Yeah? Entonces, cuando busqué, alguien me preguntó una vez, ¿por qué los judíos ponen una piedra en una tumba? Cuando van a una tumba, en lugar de poner flores, o como los chinos ponen comida, ¿saben? ¿Yeah? Entonces, claro, ustedes saben la conversación entre el chino cubano. ¿Sí lo sabes? Entre el chino y el hispano, ¿verdad? Sí. Sí, que viene y le dice, se está riendo porque le está poniendo comida. ¿Y cuándo vas a subir tu muerto a comerse la comida? Entonces dice el chino, cuando suba el tuyo a oler las flores. Muy bueno, muy bueno. Entonces los judíos ponen una piedrecita. Ese es el que yo decía. Los judíos ponen una piedra en la tumba. ¿Ya? Entonces hay 2 tradiciones por qué los judíos ponen una piedra en la tumba. Una tradición es más antigua y es de Babilonia. Babilonia, en los tiempos bíblicos, la forma que nosotros hacíamos entierros eran en una caverna. Se entraba a la caverna y se abrían hoyos profundos, túneles en la caverna, y se abrían estos hoyos, se ponía el cadáver dentro de ese hoyo, se tapaba esa entrada y se le ponía el nombre del tipo o de la tipa, del cadáver, y ese era el entierro. Era bajo la tierra, pero era como un mausoleo más bajo la tierra. Eso en los tiempos bíblicos. Se esperaba, antes de la destrucción del primer templo, se esperaba a que ese cuerpo se descompone. Cuando quedaba ya nada más el esqueleto, la familia regresaba a la tumba, coleccionaba los huesos, los ponía en una caja que era hecha de piedra y tenía el nombre de esa persona. Osario, exacto. Se ponía y se guardaban todos en esa caverna. Entonces entrabas a una caverna, tenías todos los miembros de esa familia dentro de ese área. Luego, entonces, ya no se hacía esa práctica después de la destrucción del segundo templo, ya no se hacía esa práctica y se dejaba nada más el cadáver ahí, no se coleccionaban los huesos. Poco a poco eso cambió. Luego, en el Babel, como no se podían hacer entierros en cavernas, como en la tierra de Israel, lo que hacíamos era que enterrábamos dentro de la tierra. Y a donde estaba el entierro, se le ponía arriba de la tumba, se ponían muchas piedras para que los animales no puedan entrar a la tumba, abrir hueco y entrar a la tumba a comerse el cadáver. Sí, plenamente. Entonces, cada vez que alguien iba a visitar la tumba, ponía otra piedra para mantener la tumba. ¿Se entiendes? Entonces, largo todas las piedras ahí. Hay otra tradición que es de los Ashkenazim de este periodo de tiempo. Porque cuando entraban los cruzados a atacar a ese pueblo judío, todo el mundo salía corriendo y se escondían en los bosques. Y los cruzados entraban a caballo y violaban y mataban todas las personas, todos los judíos que veían. Y la gente salía corriendo en medio de la noche. Y casi siempre estos ataques ocurrían alrededor de Pesach y alrededor de Hanukkah. Pascua, el Easter y la Navidad. Los Ashkenazim tuvieron tantos ataques en Nochebuena, que hicieron una ley entre los Ashkenazim
que es Nittelnacht. Nittelnacht quiere decir, no puedes estudiar Torah esa noche. ¿Por qué? Porque los hombres, si salían a la sinagoga, a la casa del estudio, tal vez sus vecinos cristianos se emborrachaban y atacaban a la comunidad judía. Y los hombres estaban en la sinagoga, las mujeres se quedaban vulnerables. Entonces los rabinos prohibieron que los hombres salgan de su casa esa noche para proteger a la familia. Estamos hablando, esto es la cultura, esto es lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Entonces, mientras los judíos en Babel, en Babilonia, están viviendo una vida abiertamente, publicando libros judíos, estudiando, promoviendo, haciendo, en el mundo islámico, los judíos que están viviendo entre los cristianos, están viviendo en miedo, encerrados, tratando de protegerse, dando su vida en el nombre del judaísmo y de todas maneras publicando gran cantidad de estudios de Torah. Ustedes pueden imaginarse lo que es un Rashi, un gran maestro de Torah, que durante el periodo de tiempo, Rabbeinu Gershom, que está viviendo durante las cruzadas, que su hijo es o forzado al cristianismo o atacado durante las cruzadas, que de todas maneras sigue él promoviendo la Torah y publicando y promoviendo el estudio de Torah. ¿Qué tipo de persona es ese tipo de persona? ¿Qué gran tzadik es esa persona? Entonces, se crea entonces esta cultura de defender, de encerrarse, de crear separación, de crear protección intelectual, psicológica del enemigo. ¿Y qué podemos creer nosotros de nuestros vecinos que no son judíos? Si constantemente nos están atacando. Esa gente son bestias. Son bestias. Entonces no podemos tener buena opinión de ellos. Entonces todo lo que ellos están promoviendo en ese mundo no es agradable para nosotros. Entonces mientras los europeos estaban en la edad oscura, los judíos estaban promoviendo estudio, mientras los europeos eran analfabetos, el judío común sabía leer y escribir. Qué vida más interesante. ¿Ya? Los rabinos promoviendo, publicando, creando escuelas. Yo no sé si ustedes entienden que las primeras escuelas públicas fueron escuelas entre los judíos, donde la gente común estudiaba. Y esto era muy común en el mundo ashkenazí. ¿Ya? Entonces, cuando uno empieza a estudiar lo que ocurrió durante este periodo de tiempo, de verdad que es una cosa impresionante lo que estas comunidades pudieron producir. Entonces, la próxima vez cuando estudiemos, vamos a hablar sobre Rashi y entonces los Hasidei Ashkenaz y las contribuciones de los Hasidei Ashkenaz y los tosafistas que vienen después de Rashi. Y cuando uno estudia hoy en día el Talmud Bavli y toda la sección de la Torah, uno de los grandes comentaristas es Rashi, Rabbeinu Shlomo Yitzhaki, y los nietos de él, Rabbeinu Tam, formaron una escuela didáctica de estudio en Francia que se llaman los tosafistas. Y sin poder entender quién es Rashi y quién es Tosafot, no se entiende una página de Talmud. No puedes estudiar ley judía a menos que estudies Rashi y Tosafot. Por lo menos Rashi y Tosafot. Si no puedes leer Rashi y Tosafot, no se entiende. Es lo principal en entender lo que es el Talmud. Y eso todo viene del mundo de Ashkenaz. ¿Ya? Entonces, y también una secta, lo que se llaman los Hasidei Ashkenaz, que no son Hasidim, originalmente, son los pietistas de Ashkenaz. La semana que viene, si Dios quiere, seguimos eso. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.